Hola amigos de Alfa y Omega. Hoy estaremos hablando, desarrollando nuevamente sobre un tema interesante sobre arqueología bíblica, que es algo que me comenzó a interesar mucho desde hace un tiempo, me empezó a apasionar, empecé a investigar bastante y hoy vamos a hablar sobre un descubrimiento reciente que se hizo eh, en Cisjordania, que una región que antes pertenecía a Israel, una región muy conocida, según iremos viendo dentro de la palabra de Dios, pero con el repartir de las naciones, eh, hoy está bajo control árabe, es lo que hoy se conoce como Cisjordania. Estaremos hablando acerca de una tableta que se encontró en el monte Ebal, el monte de la maldición, conocido en la Biblia, ¿sí? Que fue descubierto recientemente, hace escasos 3 meses. Sin embargo, el yacimiento donde se estuvo excavando se encontraba en estudio desde alrededor de los años 70, que este pequeño descubrimiento fue dejado aparte como, eh, o sea, recientemente se descubrió, pero se encontraba dentro de una pila de escombros, de basura que había sido abandonado o descartado por los investigadores, por los arqueólogos de aquellos tiempos, y recién ahora, en el año 2019, se encontró, pero recién ahora, en el año 2022, con todo lo que conlleva el tema de la pandemia y demás, recién ahora se pudo investigar adecuadamente y se ofrecieron datos preliminares. Todavía el tema de la arqueología, de este tema de investigación, conlleva bastante tiempo desarrollarlo o sacar un estudio final, una investigación final acerca de los restos que se van encontrando. Por eso siempre es muy importante en el tema de la arqueología sacar trabajos, sacar ensayos, publicar las cosas que se van descubriendo y según estuve viendo, es un tema eh, muy hermético. Cuando se hace un descubrimiento de esta calaña o de este estilo, de este tipo, eh, se trata de contar lo menos posible hasta que se, se hacen las primeras publicaciones, porque roban muchísimo el tema de la investigación, de los trabajos, de las publicaciones. Se roba y, o sea, se plagia los trabajos y no hay forma de contrarrestar esto. El primero que publica es el primero que se queda con el premio, digamos, a pesar de que su imagen se vea manchada. Entonces, lo que se encontró recientemente fue en el monte Ebal, el monte de la maldición, como dije, sí. Se encontró una pequeña tableta de apenas 2,5 centímetros por 2,5 centímetros que está doblada, pero por el lado de afuera, eh, imagínense entre la montaña de escombros, de basura, de tierra, de piedras, de polvo, de lo que sea, encontraron ese pequeñísimo, pequeñísimo objeto y recientemente pudieron, el doctor Scott Stripling, quien comencé a seguir desde el año pasado, sus investigaciones, sus trabajos con el tema de la arqueología en Israel, que desde alrededor comienzos del año 2000 más o menos, fines de la década del 90, comienzos del 2000, comenzaron con sus trabajos arqueológicos en Israel, en Silo, en Jai y en otras diferentes pequeños poblados de la tierra de Israel o del antiguo Israel o zonas que hoy pertenecen a Cisjordania. Entonces, dice lo siguiente en esta pequeña tableta, que
según se ha investigado o se ha publicado, es el nombre de Dios más antiguo que se ha encontrado hasta la fecha, más antiguo que cualquier otro, ya sea rollo, cilindro sello, em, papiro, lo que sea. Este es el nombre de Dios más antiguo que se ha encontrado hasta el día de hoy. Y dice lo siguiente: maldito, 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 maldito por el Dios Yahweh, que sería Jehová, ¿sí? Morirás maldito, maldito seguramente morirás, maldito por Yahweh, maldito, maldito y maldito. Entonces, es bastante extraño que se haya encontrado algo así o tantas palabras se hayan encontrado en tan pequeño objeto. Y, y es un tema apasionante también porque el haber encontrado algo tan pequeño con tantas palabras y justamente en ese lugar, en el monte Ebal, en el monte de la maldición, como iremos viendo, es algo espectacular, la verdad. En Deuteronomio 27 leemos que Moisés le manda a los ancianos construir un altar de piedra sin utilizar herramientas, es decir, tenía que ser piedra sin tallar, sin que le den forma, o sea, así como encuentran la piedra, tendrían que ser utilizados para realizar este altar. Allí se declararían las maldiciones conocidas como las maldiciones del monte Ebal. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 27, vamos a leer no muchos versículos, no quiero leer, extenderme demasiado. En español no se ha publicado demasiado o no se le ha dado tanta importancia a este tema, a este descubrimiento que se hizo. Si bien hay algunos videos, lo pueden encontrar en YouTube, pero no en español justamente no se ha desarrollado mucho. El doctor Stripling, como les dije, eh, hizo varias conferencias creo que fue alrededor fines de mayo, cuando se dio a conocer este descubrimiento, y ahí en inglés sí hicieron varias publicaciones, varios videos, entrevistas con el doctor Stripling, y que se ha desarrollado un poquito más o se ha publicado un poquito más en inglés, pero no así en español. Entonces vamos a leer en Deuteronomio capítulo 27, versículos 12 vamos a leer, ¿sí? Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Entonces, por el lado del monte de la bendición estaban los hijos de Lea y Raquel, salvo Rubén, el primogénito de Jacob, quien perdió su primogenitura a causa de haber mancillado el lecho de su padre, al haber mantenido relaciones con la concubina de su padre, Bila. Y también estaba Zabulón, ambos hijos de Lea, siendo Zabulón el hijo menor de esta, el hijo menor de Lea. Por el lado del monte de la maldición estaban los hijos de sus concubinas, Bila y Silpa, y como dije, Rubén y Zabulón. A pesar de que fuera Moisés el que ordenó esto, él no conocía dichos montes, porque nunca pudo entrar a la tierra prometida, solo pudo contemplarlos a la distancia, sí, antes de morir, como nos relata Deuteronomio capítulo 34. Entonces, él le manda a los ancianos cumplir este mandato cuando ellos entraran a la tierra prometida, pero sin haberlo visto, sin haber conocido dichos montes. Tal vez lo pudo haber vislumbrado a la distancia cuando lo hizo desde el monte Nebo, si no me equivoco, eh, cuando fue que Dios le mostró toda la tierra prometida, la llanura del Jordán, los diferentes, donde se asentarían las diferentes tribus. Entonces, esto recién se cumple con el libertador Josué. Y vamos a leer esta maldición en el monte Ebal. Dice Josué capítulo 8, es un capítulo muy
capítulo muy espectacular de la forma en la que lo cuenta. Pero más cercano al final, ¿sí? Versículo 30 en adelante dice así: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. Entonces vemos que había una gran cantidad de personas ya fuera de los dos, de las diferentes tribus, bien como eh, personas extranjeros que no eran parte de, del pacto, digamos, ¿sí? No eran parte de los hijos de Israel, no eran hebreos, pongámoslo así. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Entonces es lo que nos muestra, o sea, el cumplimiento de lo que había mandado Moisés a su pueblo, lo llevó a cabo Josué. Y fue exactamente en ese lugar donde se encontró, en el monte Ebal, donde se encontró esta pequeña tableta, algo muy significativo que durante más de 2600 años aproximadamente, esa tableta estuvo allí sin que nadie la encontrara. Se cree que eh, por los diferentes datos estratigráficos, eh, proviene aproximadamente del tiempo en el que Josué construyó ese altar. Y es muy llamativo que en ese monte, en el monte, es decir, en el altar donde Josué hizo los sacrificios, que luego, durante mucho tiempo, se siguió utilizando como lugar donde se realizaban diferentes sacrificios. Eh, pero luego quedó abandonado a su suerte. Pero es increíble que durante más de 2000 años esa construcción aún siga en pie allí y que eh, los datos que sacaron de los huesos que se encontraron de los animales que fueron sacrificados allí, la gran mayoría eran de animales puros, solamente no recuerdo bien el porcentaje, pero era entre un 1 y un 2% era de huesos de cerdos que son animales impuros. Entonces, pero es porque también, como dije, el lugar fue abandonado y seguramente alguna otra comunidad hace muchísimos años está sobre control árabe, vivieron allí beduinos también, que no, al igual que los judíos, tanto judíos como eh, algunas religiones cristianas y también los musulmanes que no comemos cerdo. em, eh, entonces fueron allí también, como dije, los beduinos, ellos no creen, no comparten esta creencia, entonces ellos sí comen cerdo, camello, el animal que venga, eh, como dice el Martín Fierro, todo bicho que camina va a parar al asador, ¿sí? Entonces ellos no le hacen asco a nada, como tenemos esa frase nosotros, y entonces se encontró allí huesos de cerdos también. Pero es increíble que más del 95% o el 98% de los huesos que se encontraron allí son de animales puros, es decir, que durante muchísimo tiempo se utilizó como lugar de sacrificio para Dios, ¿sí? Entonces, este pequeño descubrimiento, quería hacer un video un poco corto, no quería extenderme demasiado pero
me pareció interesante darle a conocer algo impresionante, es decir, la inscripción que se encontró allí es tan antigua que precede incluso al paleo hebreo, el- el- es como un abecedario o las letras que se utilizaron allí y preceden incluso al paleo hebreo, o sea, la forma antigua del hebreo, esto es incluso más antiguo todavía. Entonces, algunos creen que esto va a cambiar mucho la forma en la que veremos la Biblia o los datos de los años, de los acontecimientos que se llevaron a cabo. Se cree que van a cambiar algunos datos, ¿sí? Pero todavía dice que es muy pronto para saberlo porque estos son eh, datos preliminares todavía y que todavía falta mucho para que salga un trabajo final o un trabajo académico final donde se den los datos finales, valga la redundancia, de esta pequeña inscripción. Como dije, esta es una pequeña tableta, una tablilla que está doblada, pero que es imposible doblarla o desplegarla para ver qué dice adentro sin romperla. Y es, la verdad, una pena. Así que bueno, espero les haya parecido interesante. Muchas gracias y hasta la próxima.